Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de Juan Muñoz Torregrosa. Yo conocí una hermana suya cuando estaba estudiando en Altea que hacía tejido, lo hacía con telar, compraba tejido de seda, compraba la seda en Italia, los hilos de seda que eran una pasada. Y yo era muy admiradora de este artista que muere en 2001 de forma repentina con 46 años debido a un aneurisma de aorta. Y era un hombretón grande, fuerte y además yo creo que en el momento más alto de su carrera tenía comprometido una exposición en Washington, tenía también un trabajo con John Malkovich y no me acuerdo cómo se llama el músico, porque él es un artista, aparte de muy cosmopolita, muy interdisciplinar. Él es un escultor, por supuesto, un escultor quizás el mejor que hemos tenido en la última época, en fin, no me atrevo a decir eso, pero para mí sí. Pues ya sabéis que para gustos colores. Él es el marido de Cristina Iglesias, que hace días os hablé, y es un hombre que cuando yo estoy estudiando, con anterioridad le seguía, digamos, las diferentes exposiciones que iba haciendo, y cuando muere nos impactó mucho a todos los que aspirábamos a ser escultores en Altea Bellas Artes, la Universidad de Elche, la Universidad Miguel Hernández. Bueno, he estado leyendo montones de cosas, he hecho el blog, he visto una película que hace, ¿cómo se llama? La televisión gallega, que era totalmente inédita, es preciosa, preciosísima, en la cual hablan críticos de arte, hablan toda una serie de personas. Bueno, y he estado viendo también, he estado leyendo muchísimas... ay, perdón, que está allí. He estado leyendo muchísimos artículos y biografías y al final he llegado a la conclusión que había dos biografías que me gustaban. Ya sabéis que a fin de cuentas cuando hacemos esta narración artística es un invento, es un engendro también, porque los que contamos esto también predominamos una pieza o predominamos una fase de su vida o predominamos determinadas cosas. Por eso intento en la medida de lo posible, cada día que os hablo, aunque conozca a la persona, no conozco, por ejemplo, de Juan Muñoz su obra, pero su biografía la desconocía totalmente. O sea, sabía que estaba casado con Cristina Iglesias y que tenían dos hijos, pero fuera de eso, casi casi porque me lo contaron. Francamente, cuando estudias arte, lo que te interesa es las piezas que tiene una persona, no su vida personal. Y bueno, entonces lo que quería contaros es que cuando, digamos, tomo determinadas fuentes, pero claro, en función de quién los perciba, como la percepción es subjetiva y algunas veces muy transgresora, pues uno, digamos, hacen principal una cosa y accesoria otra y al contrario. Y he leído dos biografías que me han gustado y la verdad es que al final he tomado dos biografías. Son totalmente distintas, pero bueno, da igual. Del cortometraje que he visto suyo, del documental, pues me quedo con muchísimas cosas, sobre todo porque es que él habla en primera persona, que es algo, él era como, yo que sé, una estrella en ascenso, o sea, un astro. En el momento que se muere es alguien famoso, que él no quería mucho, ¿cómo diría yo? Él hace un posgrado en Estados Unidos, en la Pratt, que de Nueva York, para lo cual me parece que tiene una beca Fulbright, la hace también con su mujer, ambos han decidido ser artistas, ambos se han casado, pero él es muy europeísta, él se educó en Inglaterra, él es español, en fin, pero el problema es que su carrera es meteórica y va tomando muchísima proyección y resulta que cuando está aquí en Europa vendiendo piezas, porque él llega un momento que hace, digamos, una exposición en Madrid, él durante unos años está buscando, hace una exposición en Madrid y a partir de una época ya quiere ser artista y entonces en ese momento, a partir de entonces, digamos, tiene una proyección muy rápida. La Bienal de Venecia la documenta de Kassel, Premio Nacional de Arte y Cultura en España, en fin, tiene un currículo tremendo en muy poco tiempo. Y entonces el problema es que, mirar, nadie trabaja gratis, entonces quien compra sus piezas pues son los americanos. Y entonces, claro, pues ya tenía comprometido, aparte él, cuando está en Estados Unidos, toca la puerta de Serra y se hace amiguísimo de él. Serra, ya sabéis, o no sé si os he hablado, si no os hablaré, que es un grandísimo escultor norteamericano que tiene cosas aquí en España y bueno, que era de padre español y madre rusa. Su madre se suicidó y él dice que
todavía sigue teniendo conflictos con eso cuando él era muy niño y bueno, que tuvo un grandísimo conflicto con esa historia, que muchas veces él hace instalaciones en el Guggenheim de Bilbao, hay una instalación tremenda de Richard Serra y él dice que la hizo muy triste pensando en su madre, sin embargo se encuentra con que hay gente tocando la guitarra y muy felices y tal, dice que nunca sabes lo que tú proyectas de tu interior, cómo va a ser percibido por el ¿cómo se llama? El espectador. También nuestro Juan Muñoz dice que de alguna forma él es un voyeur, se siente voyeur y que quizás todos los espectadores son unos voyeurs. Nuestro Juan Muñoz se llama Juan Muñoz Torregrosa, adora los trucos de magia y no sé, y le gusta también, yo que sé, hay una pieza suya que es como un pasamano y tiene escondido una navaja. Él llevaba siempre un abrecarta, como si fuera un puñal, porque él decía que él se sentía como un gángster, pero la verdad es que no era gángster, era una persona encantadora, extrovertida y divertida, muy, en fin, es una persona adorable. Lamento que se muriera porque él, como diría yo, él sigue una línea de una tradición quizás de los del grupo El Paso, etcétera, y renueva totalmente la escultura española. Ya sabéis que en aquella época él entra en el figurativo, se trae piezas que son figurativas, que son hombres que rozan la figuración porque son como ostente tieso, a lo mejor le pone una base que es un redondel y no sé lo que iba a decir, que roza la figuración y cuando en una época donde no ser abstracto era pues no sé, como poco intelectual, era una ordinariez. Él vuelve a traer, pero él estimula muchísimo, como diría yo, él es muy aficionado a la literatura la vive y entonces, o sea, son como narraciones lo que tienen. Sus protagonistas están hablando o son un grupo que están charlando en medio de una plaza, o sea, son montones de figuras. Él adora también, ¿cómo se llama? Los laberintos. Adora también, ¿cómo diría yo? El equívoco que puede tener el arte, de que todo parece y nada es. A fin de cuentas, como dice John Malkovich, los artistas lo que hacen es realmente aparentar un mundo mejor, esconder la muerte, lo morboso y tal, pero siempre lo hacen con un punto de, ¿cómo diría yo?, de ambigüedad. Pero sobre todo el arte nos eleva, nos suspende en un mundo mejor, en un mundo de mayor, no sé, armonía. Esa sería la palabra. Bueno, y él en su figura, en sus instalaciones, cuando él muere, Tony Blair va a su entierro, su exposición está en ese momento en las turbinas, en la sala de las turbinas de la Tate Modern Gallery. Solamente otro escultor ha tenido esa opción, ningún escultor español ha accedido allí. Otro escultor ha tenido esa opción, que es Louise Bourgeois, que os estuve hablando de ella, con su araña gigante, etcétera, y su conflicto con la madre, que cuando estaba enferma el padre se acostaba con la institutriz, en fin, ya hablé de todo eso, ¿no? Quiero deciros que este señor se ha hecho amigo de Serra, ha expuesto por Viena, en la Documenta de Kassel, en la Bienal de Venecia, o sea, lleva una carrera meteórica y en lo más alto, en lo más álgido, él muere. Y bueno, con 46 años, de forma repentina e inevitable, porque nadie puede imaginar que esta persona con 46 años pueda tener un aneurisma. Eso se prevé a edades más mayores, en donde la gente se le hace un TAC y entonces ven que tienen que operarlo porque si no va a tener un aneurisma, etcétera. Fue una cosa tremenda. Además dejó dos niños pequeños, en fin, difícil. Él y la mujer es totalmente distinta en las cosas que hace. Él dice que desde el momento que se casan, cada uno tiene su espacio. Él defiende una especie de rabiosa libertad. Ella lo cuenta, Cristina Iglesias. Y bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida y después me iré acordando de cosas. Es que he absorbido un documental de 1 hora y media y era como muy largo y no sé si me voy a acordar de todas las cosas que contaba. La verdad, ellas van contando entre todos la progresión que hacen, como por ejemplo que ellos están en Londres. Ellos son de familia normal, no eran de familia rica, pero eran de familia más bien acomodada y entonces
entonces se va a Londres con su hermano y se ponen a estudiar arte, primero están en un sitio, luego en otro, y van haciendo grabados, porque le hace dibujo, grabado, etcétera. Trabaja también con modelos enanos, porque dice que le resultan inquietantes, y dice que en Londres llegan a pasar hambre, porque claro, a sus padres no le decían nada porque mal administraban el dinero, o sencillamente porque él dice que nunca se sintieron mal, porque lo que hicieron fue ganarse la vida como chicos jóvenes en la universidad. Y entonces nuestro Juan Muñoz lo que hizo era camarero en un restaurante italiano un ratito al día para tener asegurado una cantidad de dinero que le permitiera la comida, etcétera. Y aparte, eso lo tenían también mis compañeros en Bellas Artes, y aparte de que te pagan, es que normalmente siempre sueles comer gratis, con lo cual es también un presupuesto. Bueno, voy a ver si os cuento un poquito su vida, voy a contar dos biografías. Más o menos son parecidas, o sea, son iguales en cuanto a fecha, la fecha de nacimiento, fecha de muerte, donde estudia y tal, pero sin embargo son dos percepciones totalmente distintas. No lo voy a leer porque me las sé de memoria, salvo alguna fecha que tenga que mirar, es relativamente fácil. Bueno, él es el segundo de 7 hermanos, nace en 1953 en Madrid. Ya sabéis que Cristina Iglesias es de San Sebastián, Donosti, que ha hecho una pieza suya. En la década de los 70, él se va. Cuando él era estudiante de pequeño, que eso me pasaba a mí también, yo me aburría en el colegio muchísimo, lo echaron del colegio, pero sin embargo después como estudiante de arte va a ser un estudiante brillante, al cual lo van a premiar con becas, y después como artista va a ser maravilloso. Se empeñan en los institutos, en los colegios y tal, en que solamente hay ¿cómo diría yo?, una inteligencia, y hay muchísimos tipos de inteligencia. Yo qué sé, pero cuando eres pequeño te sientes culpable porque no estás rindiendo. Por eso me pasaba a mí, por lo menos yo me dormía en las clases, y me sentía muy culpable de no ser una alumna brillante, porque me resultaba muy, muy aburrido, siempre estaba bostezando, y entonces lo que hacía era dibujar, que es lo que me gustaba y seguramente lo que me tendría que haber dejado hacer desde el primer día que estaba allí. Bueno, a los 70 se va a UK, a Inglaterra, United Kingdom, a estudiar no me acuerdo cómo se llama, Croydon College, y luego se va al Central School of Art and Design, y conoce allí a Cristina Iglesias, con la cual se hace inseparable y después se casa y tienen 2 niños. Ambos deciden ser artistas, pero ambos tienen que pedir también cuando terminan, es en la zona de Chelsea. Cuando termina lo que hacen es que piden la beca Pratt a Nueva York, que es una especie de instituto que es muy elitista, y ambos se van con una beca Fulbright a Estados Unidos. Bueno, tienen 2 hijos. En 1982 viajan a Estados Unidos para estudiar con una beca en el Pratt, como he dicho, en el Center of New York, en el Pratt Center of New York. En 1984, en la primera exposición que le hace en Madrid, la Galería Vijalde, Fernando Vijalde. Con esta galería, en un principio, las cosas van bien, pero después discuten al final de la exposición y no vuelve a exponer ahí. Pero esta galería es crucial, es la galería más conectada con Estados Unidos, la más cosmopolita que había en Madrid en aquel momento, y de alguna forma como que lo redirige para su carrera. Le viene muy muy bien esta galería Vijalde, y bueno, después de esta discusión quedan como muy amigos, para toda la vida, amigos para siempre. Bueno, desde entonces expone sus trabajos en diferentes lugares, del mundo, como he dicho, y comienza a producir piezas de carácter narrativo, como he dicho antes, tiene como grupos de personas que están hablando. Después hace también una pieza donde son unos ascensores que suben y bajan, y ahí juega el equívoco, porque tiene como en el suelo hay pintado de forma organizada y sistemática, como si fueran laberintos donde hay una profundidad y tú no sabes si es el agujero del ascensor o realmente es un dibujo. Y después en la parte de abajo coge su hermano y lo copia y hace montones de esculturas, que es como si fuera, el hermano dice que es como si fuera una esquizofrenia, y se hace a sí mismo en una escultura, hace como una instalación en la parte de abajo que está muchísimo más sombría, una pieza muy muy interesante. Bueno, él hace como digamos una escultura que es como narrativa. Él digamos, salta los límites de lo que es la arquitectura tradicional, las cuales constan de instalaciones de figuras
que son un poquito más pequeñas que el natural, bueno, y que interactúan todas entre sí. Hace una que es un grupo de chinos que están todos como, se instalan en una especie de plazoleta y entonces pues hacen como un centro, no ponen a nadie en medio y bueno, están distribuidas en ambientes cerrados y también en ambientes abiertos. Hay una que está en un espejo, bueno, sus instalaciones a menudo invitan al espectador a relacionarse con ella. Él descansaba en la época, porque trabajaba muchísimo, su hermano le ayudaban también, descansaba haciendo piezas musicales en donde se hacían como intervenciones. Había otra forma de, como de entender. Él trabaja también en la BBC, ahora le voy a decir que son como fragmentos donde él es un jugador de cartas y hace juego de manos. Juego de manos, juego de villano. Bueno, él deja de sentirse espectador para formar parte de ella. Bueno, sus figuras monocromas normalmente son de color cera o color gris y muchas veces cuando, digamos, es menos conocido, la hace en papel maché, como la tradición que había antes de los ninots y de las fallas en Valencia, que se hacían con papel que se mojaba con harina, pero después poco a poco, conforme se va haciendo famoso y tal, ya llega un momento que se hacen en bronce y se venden muy bien. Bueno, él es como hay como una especie de ausencia de la individualidad. Para su escultura, Juan Muñoz realmente lo que utiliza es, como he dicho, el papel maché, la resina, el bronce. Las resinas son terriblemente cancerígenas. O sea, mi profesor y mi maestro, Ramón de Soto, utilizó la resina y bueno, tenía un cáncer con 57 años. O sea, es peor que el plomo, es terrible, terrible. Bueno, después con el tiempo utiliza el bronce. Además de la escultura, se interesa también por la creación en diferentes soportes, como he dicho, el auditivo, sobre todo. John Cage, no, es que no me acuerdo cómo se llama, con el que interactúa. Bueno, y produce algunos trabajos para audio. En 1980 tiene uno de sus trabajos más reconocidos en este medio, que lo hace con un compositor británico que se llama Gavin Bryant, pero a mí me gusta más otro que hace con un escritor que no me acuerdo cómo se llama John no sé qué, John Barre o algo así. Bueno, este de John Bryant, no, Gavin Bryant, lo hace y es donde él está en una habitación y está retransmitiendo juego de cartas, en fin, con música. Bueno, se llama, es llamado A Man in a Room, Gablin, un hombre y una habitación apostado, en el cual descubre un truco de cartas. Le encantaba la magia y decía, él dice que cuando se inicia la escultura en el arte, le da muchísima rabia que le diga que en realidad es más que un escultor, es como una especie de, ¡ay, que está allí!, de fabulador, que cuenta cuentos, porque él a sus esculturas, cuando las fabrica, cuando las concibe, las hace interactuando entre sí. No hay una escultura que esté totalmente tiesa. Bueno, sí, hay alguna, pero está mirándose en espejo. O sea, toda la escultura que hace tiene un concepto de narración, porque él está muy vinculado a la literatura y a la música. Y dice que le da muchísima rabia que le digan que es un fabulador y que realmente es un fabulador de historia, porque él también escribe también libros, que además con bastante éxito. Una mirada, no, por favor, una imagen o algo así se llama el libro que tiene, muy interesante. Y entonces él dice que le da mucha rabia que le digan eso por la influencia que tiene de la literatura, pero dice que con el tiempo, conforme va trabajando, que ya le da igual esos temas. Bueno, bueno, las piezas de 10 segmentos de 5 minutos, las piezas auditivas me estoy refiriendo, llega un momento que son emitidas por la BBC, la cadena de radio. Bueno, y en 1992, en un programa de radio inédito, Juan Muñoz plantea que existen cosas imposibles de representar, que son el presente y la muerte. Dice que solamente se representa con la ausencia. Dice que su madre le dijo que le había donado su cuerpo a la ciencia, pero dice, los ojos no. Y dice Juan Muñoz, yo lo entendí, dice, porque los ojos son para el amor, para el pecado, para la esperanza. Eso no se puede dar, eso es muy personal. ¡Ay! ¡Qué cosa más tremenda!, ¿no? La única manera de llegar a la muerte de la ausencia es por la ausencia. Bueno, en 2000 le dan el Premio Nacional
de artes plásticas aquí de España, y en el 2001, en agosto, en verano, en Santa Eulalia de Rius, en Ibiza, le dan aneurisma y se muere súbitamente, tiene 46 años de edad, una barbaridad. En ese momento está puesta su obra en la Tate Modern Gallery, que está todo li, que han hecho agujero en el techo donde se asoman las figuras, o sea, una manera muy, muy audaz de exponer. Su obra, que es muy famosa, que es Double Bind, y bueno, os tengo que contar algunas cositas de otra biografía que he visto y que es muy interesante. Que bueno, pues que vuelve a contar lo mismo, que nace ¿cómo se llama? En 1953, muere en 2001 en Ibiza, y que es una persona Juan Muñoz, de una formación muy y de mentalidad muy cosmopolita, muy cosmopolita. Entre el 79 y el 81 estudió en el Central School of Art and Design, como he dicho, y la Crowdown School, que esa se dedicaba al grabado realmente, Technology de Londres, pero no tiene claro que va a ser, se va a Londres porque necesita salir de España, ¿no? Y necesita también salir, como les pasa a los niños con los padres, escapar de los padres, escapar del país para averiguar quién es, y vaya que si lo averigua. Casi casi que viene ya con novia para casarse. En 1982, gracias a una beca Fulbright, se va al Instituto Pratt de Nueva York, Santa, no sé cómo se llama, Pratt Graphic Santa de Nueva York. Después, donde conoce a Richard Serra, se hace muy amigo de él. Aunque su obra es difícil de encasillar en una línea concreta, existe en ella un componente también conceptual, aunque sea figurativa, expresando la falta de comunicación que hay. Su obra está todo el rato apelando a la... Porque él dice que se siente más extraño con una persona al lado sentada en el metro que con la pieza que le está haciendo, con la persona que está fabricando, le resulta más cercana, porque dice que entre nosotros somos como muy ausentes, como muy invisibles unos de otros, ¿no? Esa incomunicación en sus piezas es lo que él apela como tema, a esa como lejanía que tenemos el hombre moderno, o sea, o el posmoderno, como se diga, de finales del siglo XX y principios del XXI. Es como, no sé, una disociación donde nadie ve a nadie, nadie tiene que ver con nadie, es una sociedad de locos. Bueno, y con ello es como una especie de negación de la propia existencia de la sociedad contemporánea, a la que le acompaña la importancia concedida a los acabados, las texturas, la localización. Mirad, os voy a decir una cosa, salía Cristina Iglesias, salía sus hermanos cuando le ayudaban a colocar las instalaciones, él fabricaba unas instalaciones, pero hasta el último momento no sabían bien cómo la iban a ubicar, y en función, digamos, del entorno, del lugar donde fuera a ocurrir, pues digamos, las figuras tomaban una manera o tomaban. De todas formas, así todo, sus piezas estaban vendidísimas, todo el mundo la quería, alcanzan precios altísimos. Entonces, os estoy hablando de los 90 y próximo al 2000, que es un artista que acaba de empezar, por decirlo de alguna forma, no lleva una trayectoria gigantesca. Él es el recuperador de la figura humana, como he dicho, porque sus piezas realmente son figurativas, rozan el límite de la figuración, porque le alarga los brazos o porque le ponen la parte de abajo redonda como un tente tieso, como los muñecos de los niños. Bueno, él es muy aficionado a comprar libros antiguos del siglo XIX en los mercaditos de Londres, de las librerías estas antiguas. Bueno, él tiene un guiño también con la tradición clásica, con las piezas que hace, con los conceptos más actuales, y recurre con frecuencia a personajes y objetos que son como muy, muy metafóricos y íntimamente relacionados con lo que ha sido su lectura literaria. La figura, como él tiene una exposición que son balcones, tiene otras que son ventrílocos, otras que son tentetiesos, que son figuras que tienen la parte de abajo redonda, yo qué sé, hay también enanos, establecen una relación muy directa con el espacio. A él le llegan a decir, le ponen un mote muy bonito, que posiblemente lo ponga de título, que es el poeta del espacio, es precioso. Ya sabéis que hoy día los soportes del arte son la luz y la distribución espacial. Bueno, y él sabe bastante, porque cuando hace una exposición hace un agujero en el techo, ubica unas figuras que están mirando a lo debajo, en fin, es muy muy audaz en todo lo que hace. Él dice que no espera nada, o sea, no es una persona desilusionada y triste, todo lo contrario, muy divertido, le gustan los trileros, le gusta todo ese mundo popular, es gracioso a morir,
pero él dice que no espera demasiado de la sociedad que hay. Bueno, se convierte, él hace también como suelo óptico, es muy aficionado, como he dicho, a todo esto está en el blog, a las instalaciones donde se da mucho el equívoco y los laberintos. En 1982, comisaria con Carmen Jiménez todavía no tiene claro si va a ser o no artista. Después de eso se casa y decide ser artista junto a su mujer. Y él, comisaria, en 1982, correspondencia, 5 arquitectos, 5 escultores, y bueno, en 1984 hace su primera exposición como individual, como he dicho antes, en la Galería Fernando Vijalde, perdón, con la cual tiene una discusión y no vuelve a exponer ahí, pero este galerista es de suma importancia para, digamos, para guiar a este artista novato, y además tenía muchísimos vínculos con Estados Unidos y tenían, aparte de todo, tienen un compromiso. Juan Muñoz va a tener un compromiso en el momento que muere, deja medio hacer determinados proyectos que tenía. A partir de ese momento comienzan una serie de exposiciones en Burdeos, Venecia, Barcelona, Nueva York, Kassel, bueno, Londres, que le consagran en poquísimo tiempo como uno de los artistas emergentes más importantes de la escultura europea. En el 2000 recibe el Premio Nacional de ¿cómo se llama? Plástica, y en junio de 2001, como he dicho antes, inaugura una muestra Double Bind en la Tate Modern Gallery, que le pilla la muerte ahí cuando está en Ibiza, siendo el segundo artista invitado por la Unlever serio después de Louis Bourgeois, o sea, y el primer español a ocupar y transformar el impresionante espacio de las turbinas, como he dicho antes. Muere prematuramente en el momento más álgido de su carrera, a punto de inaugurar una retrospectiva en el Heilbronn Museum, Washington DC. Además, el escultor también trabaja sobre soportes, como he dicho, como el dibujo, la música, la radio, la literatura, el grabado, colaborando con el escritor John Berger, que no me salía, que es que a mí me gusta mucho ese escritor, no me acordaba cómo era. Me acuerdo cómo es físicamente, tiene una cabeza así, bestiajo, pero dice unas cosas. El que hace una obra radiofónica con músicos como Gavin Bryan, Bill Hawkes y Alberto Iglesias. Su Alberto Iglesias, el hermano de su mujer, no sé si tiene 2 Oscars, está premiadísimo también, tiene, yo qué sé, premio en Francia, premio en España, Goya, en todos lados. Tiene producción, es compositor de música para películas. Es compositor, pero bueno, que casi se ha de contar por ahí. Tiene producción artística y disciplinas muy diversas. Espero que os haya gustado. Mañana volvemos con un Pritzker. Hasta mañana.